El motivo que nos convocaba hoy buenos días a todos. Seguramente ya estamos todos conectados, siendo las 10:33, con lo cual ahora sí presentar a Omar Bursting, que es un amigo de la casa. Tenemos, a ver, para un poquito, que no tengo... Las chiquilinas estaban con la presentación y no pusimos la primera diapositiva. Omar es médico que trabaja actualmente en la Universidad de Nueva York, Langone, recientemente, porque antes estaba en el Mount Sinai. ¿Hace cuánto que estás ahí, Omar? Yo estuve en Nueva York 20 años, después me fui a Mount Sinai por 6 años y ahora volví el 1 de febrero. Ahí está, desde el 1 de febrero. Sí. Tiene amplia experiencia en los trastornos respiratorios del sueño, tanto clínico, investigación, y bueno, y por suerte vamos a contar con su expertise para que nos ayude en varias cosas. Queríamos hoy hacer hincapié, en primer lugar, en que los trastornos respiratorios del sueño no es solo ver el IAH e indicar o no indicar la CPAP, ¿verdad? Porque se ha transformado últimamente en algo como mirás IAH severo, CPAP, y se torna como bastante aburrida la consulta cuando a uno le parece que todos los pacientes que llegan se van con una CPAP. Y con el concepto que la apnea del sueño no es solo el IAH, y la severidad, era que nos gustaría que nos dieras tu visión de cómo se hacen los diferentes fenotipos, cómo se manifiestan, y a quienes o no se benefician del tratamiento con CPAP. Podemos pasar cuando quieras a la presentación. Bueno. Acá estoy, ustedes ven Ahí está, acá estaba. ¿Sí? La primera diapositiva. ¿Ahora la ven? ¿La ven bien o no? Ahora sí. Está. Bueno. No, mira. Primero, que les quiero agradecer. ¿Perdón, Ana? No, que hay micrófonos que están abiertos, que agradezco que el administrador del grupo sí se pueden silenciar. Hoy te escuchamos, Omar. Bueno, primero les quería decir que yo me siento en casa, estoy sumamente agradecido con ustedes, al doctor Velo, a ti, Ana, por esta invitación, es un placer. Que sea interactivo, me paran cuando digo algo bobo y me corrigen, me paran para hacer preguntas, agregan, sacan, y bueno, acá estamos. Lo primero que le voy a pedir perdón es que yo todavía no aprendí muy bien el inglés y me olvidé del español, así que las diapositivas o los PowerPoints están en inglés, pero lo voy a leer en español, y el español mío es mejor cuando juego al truco. La idea de esta charla es una charla que di recientemente a los posgrados de pulmón y sueño aquí en este hospital, y lo di en Mount Sinai el año pasado. Es de discutir y entender los mecanismos diferentes por los cuales los pacientes desarrollan apnea de sueño, y tratar de reconocer algunos aspectos como para elegir las terapias más adecuadas, como tú dijiste. Cuando di la charla el año pasado y no lo quise sacar, yo siempre cuando doy una charla, no importa dónde la dé, empiezo con esto, siempre. Les muestro dónde soy y les digo que si vienen a visitar que traigan hilo dental, por las razones obvias. Así es como yo rompo el hielo. Es un placer, hay tanta gente, pacientes que conocen el Uruguay, han visitado el Uruguay, es un país maravilloso, donde creo que es el único país que yo conozco donde la educación es gratuita y todo lo demás. Aunque ahora en NYU es la primera escuela de medicina gratuita para los estudiantes. Así que estoy muy... Excelente. Sí. Bueno, la apnea obstructiva, como todos ustedes saben, es muy prevalente y tiene muchas complicaciones asociadas, con mucho tema cardiovascular que está en discusión, porque los estudios que se hacen nunca incluyen pacientes con apnea severa para ver cuál es el beneficio de CPAP. Eso está cambiando. Pero la patofisiología de la apnea de sueño es distinta entre un individuo y otro, y como tú dijiste, muchas veces el índice
no solo nos explica si la apnea es severa, leve, moderada, pero a veces nos descoloca de lo que tenemos que hacer con la persona. Cuando hablamos de fenotipos, hay muchos fenotipos, pero la manera que a mí me gusta separar es los pacientes que tienen somnolencia diurna, ¿sí? Que tienen dificultad para funcionar, y si trabajan de noche tienen somnolencia nocturna. Los pacientes que no tienen somnolencia, pero tienen el sueño muy fragmentado, como las mujeres posmenopáusicas que tienen apnea en REM, pero tienen mucha insomnia, se pasan despertando, pero durante el día no tienen mucho sueño. Y después los pacientes que son mínimamente sintomáticos, o que no tienen síntomas y que pueden tener apnea severa. Y la pregunta es qué hacemos con ellos, ¿verdad? Como tú bien dijiste, el índice de apnea y hipopnea, que nosotros acá es al revés, acá hacemos todo al revés. Apnea Hypopnea Index, 4%. El PAHI, cuando si ustedes ven un reporte, quiere decir que el estudio fue hecho con el PAD Technology. Yo no sé si usan en Uruguay el WatchPad, PAD Technology, es distinta tecnología. Si hacen un estudio domiciliario que no mide sueño, que mide, se llama Respiratory Event Index, porque el denominador es el tiempo del recording, no es cuánto tú dormís, ahora voy a explicar por qué es importante. Y después tenés Respiratory Disturbance Index, que incorpora todos los despertares por apneas, hipopneas, y algunas otras que no son hipopneas, pero son con limitación de flujo y despertar con mínima desaturación. Y después todo el mundo habla de Oxygen Desaturation Index, cuál es la desaturación más baja, y todos estamos más o menos de acuerdo que cuando ese índice de apnea y hipopnea de 5 a 15 es leve, moderada de 15 a 30, más de 30 severa. Pero no hay correlación con síntomas, y no hay suficiente evidencia como para definir exactamente qué es lo que hacer con los pacientes, y muchas veces todo el mundo empuja CPAP. La cohorte del World Trade Center, que son muchos pacientes que tienen apnea, y los definen después de la exposición a la explosión del World Trade Center con una apnea más de 5, pueden tener apnea, índice de apnea y hipopnea de 7, 8, 9, los ponen en CPAP, y el 90% no usa ningún tratamiento, obviamente, porque quizás tampoco es necesario. Los estudios domiciliarios de sueño, que son hechos con medición de flujo nasal, esfuerzo respiratorio y oximetría, vos definís, no como apnea, hipopnea el índice, definís como Respiratory Event Index. Y aquí lo que sucede es que el denominador es el tiempo de recording, ¿sí? Es un equipo muy utilizado, nosotros lo utilizamos todo el tiempo, pero hay que tener mucho cuidado, porque en pacientes con insomnia comórbida, asumiendo, y esto es un algoritmo que le pedí a un japonés muy inteligente, que es un matemático, que es un PhD, que vino a hacer un trabajo con nosotros, que me haga un algoritmo matemático. Si tú haces un estudio domiciliario, ¿sí?, que te da un índice de 15, tú no sabes, pero si el paciente durmió la mitad de la noche nada más y estuvo despierto la mitad, tú no sabes con un estudio sin medir sueño. Quiere decir que si le haces un estudio que le mide sueño, el índice va a ser 30, y si tú le haces un estudio que no me dice el sueño y el denominador es el tiempo de monitoreo, te va a dar una dilución por la mitad. O sea que hay que saber muy bien si el paciente tiene insomnia y extrapolar eso de pronto con una actigrafía o con un log, que el paciente te diga a qué hora se acostó, a qué hora se durmió, y tener más o menos una tendencia, un entendimiento de cómo ajustar los números. Les voy a presentar dos casos bien rápido. Uno es un señor de 44 años, con un índice de masa muscular 25, con síntomas de apnea del sueño, con índice de Epworth de 15, o sea que tiene mucha somnolencia, el bicarbonato en suero normal, tiene factores, el Mallampati Score 4, resistencia nasal elevada. El paciente se le hizo un estudio de sueño, con esto, con la PAD Technology, y aquí ven, no sé, ¿ustedes ven el mouse mío que se mueve? ¿Lo ven el mouse o no lo ven? No sé si lo ven. Aquí tenés la desaturación, ¿sí?, bien prolongada, y una resaturación bien corta. O sea que esto es autoscoring de una apnea obstructiva, porque si tú ves en la tecnología del PAD, tenés fluctuaciones en el pulso debido a las presiones transmurales, que son distintas, y cuando tenés transmural pressures, que hay mucho swing, como quien dice,
se hace una alteración en el basal, en la base del pad, de la signa del pad, del pulso. Y cuando hay un despertar hay vasoconstricción y el paciente respira, hay una hiperpnea y se recupera rápidamente. O sea que este estudio te va a dar un EHA de 4%, podés hacer 3%, un Respiratory Disturbance Index, y sabes que es obstructivo. Estos son 15 minutos de ese paciente con apneas repetitivas. Por favor, Ana, tú parame si es necesario, y ves que son lentas desaturaciones, rápidas saturaciones, hay mucho ronquido, pero no durante la apnea, sino durante el recovery, y el PAD Technology no tiene flujo, no tiene un sensor de flujo, o sea que apneas y hipopneas están todas juntas. Cuando yo miro el estudio me doy cuenta que hay tanta pausa sin ronquido en el canal de ronquido que puedo extrapolar que son apneas y que el paciente tiene ronquido bien alto, bien sonoro cuando se está despertando. Por lo tanto, el mismo índice de apnea y hipopnea con este tipo de descripción visual me hace entender que ese paciente, de pronto por un aparato dental, para una apnea severa, no va a ser adecuado. Pero si yo veo ronquido persistente con el mismo índice, me hace pensar que son hipopneas que quizás si el paciente no le gusta CPAP, no le funciona CPAP, puedo probar un aparato dental o alguna otra modalidad. O sea, la otra cosa, este paciente, el índice de apnea y hipopnea fue 73.4 por hora, bien severo, la desaturación va a 71%, el índice central de apnea que te lo da este aparato, 5.8, que es muy bajo, y no hay respiración periódica, change talks. La desaturación acumulativa, menos de 88% de oxígeno, es 41 minutos. Y si tú miras aquí en negro la oximetría comprimida, ves que hay mucha desaturación, pero a su vez, con cada despertar, cuando tú lo ves, resatura a niveles normales. O sea que un paciente con resaturación normal, con un CO2 en suero normal, no me importa a mí cuánto desatura ni por cuánto tiempo desde el punto de vista acumulativo, tampoco le hacemos una titulación de CPAP, van todos a Automatic CPAP. Otro caso muy similar, un paciente con 74 años, con síntomas de apnea de sueño, fumador en el pasado, con insomnia, frecuencia urinaria nocturna, mucho ronquido, de somnolencia diurna, anecdotal, apneas reportadas por la familia, tiene alta presión, fibrilación auricular, colesterol alto, y bueno, el bicarbonato en suero es igual, el índice de masa corporal es 45, sin retención de CO2, y tiene una fracción de eyección en el eco de 69%, o sea que no hay déficit, eso no quiere decir que no tenga disfunción diastólica. El estudio domiciliario muestra que en non-REM tiene mucha apnea central, con periodicity, con periodic breathing, y aquí vemos, esto es el esfuerzo respiratorio, medido con un sensor que se pega en el esternón, muestra que el esfuerzo es periódico, la desaturación es simétrica con la resaturación, y hace un autoscoring de apneas o hipopneas centrales. O sea que en un paciente similar, el estudio, a pesar de que uno no hace estudio para apneas centrales, es bueno poder encontrarlas y reconocerlas cuando existen. Entonces, vamos a hablar de componentes. Esto es chivito contra hamburguesa. Agarra el chivito. Vale. Ok, componente. ¿Alguien tiene una pregunta por ahora o no? Una pregunta si te quería hacer. En el primer Dale. paciente que tenía sobrepeso, que no era obeso, Sí. que uno a veces piensa que el estudio, digo, no tenía tanta somnolencia, por lo que no me acuerdo, le dio severo apneas obstructivas. En el otro paciente tenía un ecocardio que uno no pensaba acá que ibas a tener apneas centrales, ¿no? Yo Sí. en ese no vi en tu marcador dónde está el esfuerzo, pues viste que son los canales distintos a los nuestros y no dicen, ¿te animás a mostrarnos ahí? Sí, te voy a mostrar. Ahí va. Te voy a mostrar otra cosa, acá está. Este estudio que se hace con lo que se llama el Watchpad, primero lo que tiene bueno que es disposable, ¿cómo se dice? Se tira. Vos se lo podés dar al paciente el día de consulta, se lo lleva. No lo conocemos ese nosotros. Sí, es buenísimo y es autoscoring, lo tenés el resultado por el cloud, viene a ti inmediatamente, pero también hacemos con belts, lo mismo puedes encontrar
con flujo y Claro, con un estudio cardiorrespiratorio, como le decimos. exactamente, es exactamente lo mismo. Este es el sistema, esta es la actigrafía que te mide Movimiento. movimiento. Si tú miras acá, esto es la actigrafía, o sea que yo sé que cada evento respiratorio, en este caso central, ¿sí? Un movimiento de actigrafía que es un surrogate, ¿cómo se dice? Surrogado de un despertar, ¿verdad? Ajá. Tú tenés aquí, y después tenés esto, que es un sensor que va al el esternón pegado. Es como, ¿viste cuando tú Sí, pones el celular que te mide los pasos? sí, Sentado, sí, acostado, durmiendo de izquierda o panza para abajo. Y eso, sí. bueno. Entonces, si tú ves aquí, este sensor muestra que no hay movimiento, después tenés... Ah, porque no te vemos la flechita del mouse ahora. Hoy ¿No te la la ves veía. ahora? No, Ups, yo no lo veo. No sé el resto, yo no lo veo. No, espera que se me fue. Ah, sí, capaz que se te... Aquí. ¿No, Ahí. no se ve el mouse? Qué raro, che. ¿Y ahora? Ahora sí. ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí tú tenés que La saturación. la desaturación, Sí, la saturación es más simétrica. sí, En la obstructiva vos desaturás y cuando te despertás hay una hiperpnea y se recupera rápido. Entonces, sí. tiene correlación. Primero que acá hay vasoconstricción en la señal del PAT Technology, porque esto no es una oximetría. Tú ves adentro, tiene como un globito, ¿verdad? Sí. Miden volumen y vasoconstricción y vasodilatación del dedo que correlaciona Ah, con los estadios de sueño. Y con la actigrafía los pone juntos y te los define. Pero aquí tenés que el esfuerzo respiratorio crece y baja de una manera bien periódica, ¿verdad? sí. Vos tenés el surrogado del despertar está en el medio de la hiperpnea. Y la desaturación siempre hay un delay por la distancia donde está la oximetría, pero en realidad despertar corresponde cuando tú te despertás, tenés vasoconstricción, tenés desaturación y resaturación, y este paciente tú ves que empieza a roncar, ¿sí? Antes del despertar, típico de la respiración periódica, donde vos roncás más que nada cuando estás respirando profundo y no al final de una obstrucción. O sea que con esto podés reconocer que este paciente tiene apnea central. El problema con estos pacientes muchas veces es que tú tenés que estar seguro que pasa en REM. Muchos de ellos tienen apneas centrales en non-REM y cuando están en REM hacen obstrucciones espantosas, entonces los ponemos en CPAP. Un paciente con apneas centrales como estos nada más, y no tiene nada obstructiva, de pronto hablas con el cardiólogo y mejorás la diurexia, mejorás la presión arterial, que baje un poco el peso, puedes hacer el tratamiento posicional, porque el tratamiento de la apnea central es muy controversial hoy en día. Este paciente tiene síntomas de somnolencia severa, o sea que tiene que ser tratado de todas maneras, y podés probar una titulación de CPAP o BiPAP con un backup rate. Estos pacientes son muy... estos pacientes son muy complejos porque vos encontrás una apnea central que lo despierta con la vía aérea obstruida porque sale con un ronquido. Pero las apneas Correcto. centrales siempre nos generan la dificultad de que por qué tiene apneas centrales, si no tiene insuficiencia cardíaca, si no tiene patología encefálica, y nos cuesta realmente probarle, decir si son predominantemente centrales, primero saber por qué, que si son en REM no las contamos, las apneas centrales, pero si no son en no REM, Correcto. no cuesta, aunque salga con una obstrucción, porque ellos salen con la obstrucción, con ronquido, o sea que es una apnea central que al final de la apnea se le obstruye la vía aérea, y ahí a nosotros siempre nos crea un problema, porque si son centrales queremos saber por qué tienen apneas centrales, Correcto. y después ponerle una CPAP a una apnea central no nos convence, que está bien, hay que probar a ver si con la apnea central se le resetea su centro respiratorio, no sé qué. O podés probar otras cosas, como vamos a hablar después, ¿no? Para la apnea que es Va. puramente central. Y Pero en este caso, ¿por qué era? ¿Cómo? Y en este caso, ¿qué le pasaba al En señor? este caso, el paciente tiene una fracción de eyección normal, y era 69%, pero tiene disfunción diastólica, Ah, un poquito de bien, hipertensión pulmonar, bien.
y acordate que era muy obeso, o sea que hay un tema ahí cardiovascular, a pesar de la fracción de sección, muchos pacientes son hiperdinámicos, Perfecto. necesitan también una mejoría cardiovascular, y el CPAP los puede ayudar. Otra cosa a veces, vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, acá ganó el chivito, seguimos. Bien. Los componentes determinantes en la patogénesis de apnea de sueño son muy complejos, y siempre hablamos aquí a la izquierda cuando la vía está abierta, o si hay una vía obstruida, generalmente atrás de la úvula y el paladar, o retrolingual, que son las zonas más comunes de obstrucción, ¿verdad? Y en eso enfocamos más o menos el tratamiento. Pero también hay un tema que les voy a mostrar aquí, no sé si alguna vez vieron esto. Un tema de tratamiento que tiene que ver con la patogénesis de la efectividad de los músculos hidratadores de la vía aérea superior, y la función muscular que está relacionada con el nervio genioglossus, que es el que inerva la lengua, ¿verdad? Y muchas veces la lengua, con el correr del tiempo, pierde tono muscular, así como los brazos pierden tono muscular si uno no va al gimnasio, o las piernas si uno no juega al fútbol, por ejemplo. En el control de la vía aérea superior tenemos fuerzas que favorecen el colapso. Una de ellas es la fuerza negativa inspiratoria, que tiene que ver con el esfuerzo. Nosotros sabemos que los pacientes de edad media, que son más con buenos niveles de testosterona, unas personas que tienen presiones intratorácicas negativas muy fuertes y tienen apneas más severas que una persona que es un anciano, por ejemplo. A su vez, desde el punto de vista extruluminal, la deposición de fat o grasas, dice, ¿verdad? En el cuello, en la lengua, las mandíbulas que son pequeñas, las amígdalas grandes o adenoides, y la postura. Obviamente hablamos de apnea supina, pacientes que tienen apnea solamente cuando están de espalda, ¿verdad? Y a su vez hay fuerzas dilatadoras que ayudan a mantener la vía aérea abierta, y otra vez que tiene que ver con la actividad y la actividad inspiratoria fásica del genio gloso, y todos hablan del Inspire, todo este nuevo marcapaso que se pone para la lengua, que aquí hay mucha cosa, mucha actividad, y que tiene que ver también con cómo el sistema nervioso central reconoce el esfuerzo respiratorio, el CO2 subiendo, y cuál es el impacto de ese esfuerzo en el tono del genio gloso, que le voy a mostrar en la próxima slide, que lo van a ver. El tensor palatini siempre hablamos que favorece la vía aérea, pero es más tónico y tiene más actividad cuando estamos despiertos que dormidos. Este es quizás una de las, yo todavía le llamo diapos, discúlpeme, PowerPoint, más importante. Este es un experimento muy interesante, donde aquí arriba está el electromiograma del genio gloso, ¿verdad? Y vemos que hay reclutamiento del esfuerzo hasta que se despierta la persona, y bueno, aquí hay un tono muscular importante que le permite al genio gloso traer la lengua para adelante y se abre la vía respiratoria. Pero vemos que algo está pasando, que hay reclutamiento. Hay alguna señal neurológica que le está diciendo al genio gloso: tenés que abrir, tenés que abrir, tenés que abrir, hasta que finalmente no funciona, el paciente se despierta y abre. Cuando medimos la presión intraesofágica, intratorácica, que es un esfuerzo, es una medida de cuánta presión negativa generamos para un esfuerzo grande inspiratorio, nos damos cuenta que hubo un esfuerzo inspiratorio muy importante, y se mide en menos 20 aquí, ¿no? Y vemos que no es hasta cuando el paciente hace un esfuerzo inspiratorio muy, muy grande, casi menos 28, donde se despierta, ¿sí? Acá tenemos el electroencefalograma, muestra que activación cerebral, que es un despertar, el sueño al despertar, y vemos que esto se mide con una máscara, pero vemos que desde el punto de vista del volumen corriente, tidal volume, el paciente primero hay una reducción del volumen inspiratorio, o sea que esto sería una parte que si termina acá y el paciente es capaz de responder a una presión intratorácica significante, pero no tan significante como después, este paciente, si tiene un índice de arousal o un threshold, ¿cómo se dice threshold? El umbral de despertar. El umbral de despertar. Un paciente que tiene un umbral bajo se va a despertar acá y va a tener hipopneas, ¿sí? Un paciente que tiene un umbral de despertar muy bajo, es un paciente más peligroso, ya llegan apneas. Entonces, cuando hay reclutamiento, el paciente se despierta, la presión intraesofágica disminuye,
Y la ventilación sube y vemos que el volumen corriente respiratorio es en momentos de recuperación, lo que sería la hiperpnea, ¿verdad? Y esto es flow. Esto es lo que más o menos muestra lo que vemos en un estudio de sueño, con la sonda nasal, flow limitation, hipopnea sería esta parte, pero no veo la saturación aquí, acá es una apnea. O sea que esto nos explica más o menos dónde puede estar el paciente, ¿verdad? En un paciente con hipopneas, porque aquí no tenemos completa cesación del flujo, vemos que tiene también, definimos como el índice de despertar, en este momento tiene un índice más bajo de despertar, entonces este paciente se puede ser tratado de otra manera, y hay que tener otro distinto de cuidados que el anterior, de punto de vista de manejo perioperatorio, por ejemplo, tratamiento de hipnóticos para la insomnia, medicación para el dolor, recomendaciones sobre el alcohol, tratamientos posturales. A su vez, ¿no? Hay pacientes como el otro que les mostré con apneas centrales o periódicas, que siempre hablamos no les voy a enseñar esto porque ustedes saben más que yo, la regulación del centro respiratorio, los músculos producen una expansión del tórax, hay ventilación, la CO2 baja, el oxígeno sube, y este loop muchas veces puede estar exagerado, y eso crea problemas también. En el pasado, la inestabilidad de este sistema estaba siempre más contenida en el pensamiento, que tiene un impacto en las apneas centrales o respiración periódica, pero parece que tiene también su importancia en las apneas obstructivas, sobre todo cuando son leves, y hay cosas que se pueden hacer para disminuir los despertares. Esta foto me encanta acá, porque yo he tenido varios pacientes como esta. Es el mismo paciente, ¿sí? Ah, Pero esta no es la paciente. Esta es una foto que agarré, disponible, de las que se pueden usar y te permiten usar. Pero no quise usar, pero hay muchas pacientes que yo le mando a corrección para Mandibular Advancement Surgery, porque mejoran muchísimo, son gente joven que tienen hipoplasias mandibulares, tienen apneas severas y todo el mundo los pone en CPAP. Muchas veces aparatos dentales funcionan muy bien en estos pacientes, pero cuando hay problemas también que impactan de la manera que la persona se siente, una corrección de la apnea les termina dando mejor calidad de vida y se sienten mejor sobre ellos mismos, y mejora la parte de fisonomía de la persona. Tomás, sí, yo tengo una paciente, ahora que decís esto y que me mostrás esta foto, que es muy parecida a esta, es una chica muy joven y que no es obesa, obviamente, que su anatomía es lo que le genera las apneas del sueño que tiene. Es una chica que tiene menos de 30 años y la vez de perfil es parecida a esta chica, tiene 100 apneas por hora. Exacto. 100. Claro, trabaja, estudia y el rendimiento igual es muy inteligente y hace las dos cosas, pero a fuerza de un costo energético, de fuerza de voluntad muy grande, y ahora está con CPAP, pero es un típico caso que debería ser evaluada para la cirugía. ¿Le corrige prácticamente todo o...? Mira, la cirugía en estos pacientes es mandibular advancement, es la mandíbula y la maxila. Ah, Se necesita un equipo muy importante, porque cuando vos tenés que preparar la cirugía sabiendo a dónde querés llegar, ¿sí? No podés ir muy adelante, porque si no queda como una facción como si fuese canina, ¿verdad? Entonces, claro. unos milímetros que vos avanzás, pero a su vez la, 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 la El superior. superior se adelanta unos milímetros, y vos tenés que contemplar, obviamente no yo, esto no lo hago yo, Sí, sí. cirujanos oral surgeons y dentistas especializados, y después tienen un proceso de corrección de aparatos dentales que le va poniendo los dientes, ya enfocando a dónde va a llegar la cirugía. Vos creás una disfunción de la mordida, pero vos la preparás como para que el día que le hacen la cirugía los dientes trabajan en su lugar, que puede tener una posición masticatoria adecuada. Y son pacientes que curan la apnea, la mayoría curan la apnea. Al principio uno pensaba de riesgos. Yo, de los que he mandado a operar, mucha gente, no conozco a nadie que se haya muerto. Algunos han tenido, lamentablemente, alguna... como que tienen dormido una parte del labio, pero después de mucho vuelve.
pero están muy contentos porque desde el punto de vista cosmético, Estético. son estéticos, cosmético, estético, ¿verdad? Hay Sí, personas que no les importa, pero hay otras que sufren mucho. Y estás tratando la apnea, estás tratando la depresión, porque se sienten formidables cuando tú le ayudas en muchos niveles del aspecto de su vida, ¿verdad? sí. El En de nuestro al lado, medio bueno, creo que no hay mucha experiencia. En nuestro medio, acá en Uruguay, no conozco mucho cirujano maxilofacial que se dedica a esto, pero es una opción a tener en cuenta en gente que puede. Esta chica tiene muy buena posibilidad de viajar si quiere y hacerlo. Pero me parece interesante porque ella tiene 100 apneas por hora. Y uno pensaría, alcanzaría, pero obviamente que lo anatómico en ella, que es una chica delgada además, juega un rol fundamental. mira, la cirugía craneofacial para este tipo de patologías en la medicina del sueño es más reciente, pero los mismos cirujanos han hecho estas cirugías para trastornos congénitos en pediatría, los pacientes que tienen Malformaciones. malformaciones congénitas, o sea que seguramente hay cirujanos, lo que hay que hacer es formar un equipo y tratar lo que se está empezando a hacer acá. Perfecto. La gente que hace cirugía oromaxilar ha hecho este tipo de cirugía por otras razones y después lo incorporás con el equipo de apnea y empiezan a funcionar los programas. Excelente. Esta foto de al lado nos va a llegar a todos, como ustedes sabrán, pónganse contentos. Bueno, cuando uno, a medida que pasan los años, el tono muscular disminuye y hay cosas que se pueden hacer en pacientes más adultos, si no les gusta CPAP, que de pronto se le puede ayudar. Este es yo no sé si en Uruguay hay el Nerve Stimulation. Esto se está haciendo muchísimo, es algo para explorar y es interesante. Acá tengo un cirujano que lo hace en Mount Sinai. Acá hay dos que lo hacen en Mount Sinai. Hay uno que lo hacía muy bien, Dr. Lin, que todavía tenemos pacientes en común, son brillantes. Y en principio yo tenía un poquito, viste, reticencia porque no me gusta experimentar a medida que va apareciendo la publicaciones y la selección de pacientes especialmente es lo más importante en el éxito. Muchas veces las cirugías se tratan de hacer muchas, haces una mala selección y la estadística es mala. Si tú seleccionás los pacientes con un poquito más de cuidado, pienso que las estadísticas salen mejor, ¿verdad? Y esto, el de abajo, esto puede ser con cirugía, puede ser un aparato dental. La obesidad, la cardiomiopatía, la cardiomegalia, las apneas centrales y todas esas cosas que ustedes saben, no me voy a detener en eso. La anatomía es muy importante, pérdida de peso, ¿verdad? Hay pacientes que de pronto prefieren ir a cirugía bariátrica, esperar un poco, dormir de costado, no quieren CPAP y los motivás y seguís para adelante. Esto es, todo lo que es blanco es tejido graso, hay mucho tejido graso adentro de la lengua, ¿verdad? Y cuando tú disminuís el tejido graso, la vía aérea es más permeable, más abierta. Y cuando hay adelgazamiento también, la vía aérea mejora, porque hay muchos depósitos de grasa en lo que se llama lateral. Faringios ahí. Parafaringeo, ¿verdad? Depósitos faringios de grasa que los pacientes mejoran muchísimo, y hay servicios bariátricos, que yo sé que en Uruguay se hace cirugía bariátrica, que hay que considerar. Hay que motivar a los pacientes. Yo le doy CPAP, pero usted quiere que yo le saque CPAP, empezamos con esto y esto es lo que hay que hacer para sacarlo. Esto, por ejemplo, era un paciente, yo nunca me imaginé que iba a tener apneas centrales, como estas que vemos aquí, porque no hay esfuerzo, no hay flujo, no hay actividad de respiración en el termister nasal, no hay esfuerzo, paciente sin cardiomiopatía, pero tenía un trastorno electrocardiográfico, no había onda P o invertida, tenía una bradicardia tremenda, apneas centrales, lamentablemente tenía apneas en REM severísimas, por lo tanto tratamos CPAP, acá tenemos un CPAP de 12, y vemos que el esfuerzo es creciendo o decreciendo, creciente y decreciente, bien típico de chain stocks, con apneas centrales, y el CPAP a cualquier presión, yo le muestro acá 12 centímetros, no funcionó y las apneas no solo persistían, pero se pusieron peores.
porque muchas veces en estos pacientes el CPAP te hace más hipocápnico y más hiperóxico, y ese loop se acelera y el paciente tiene más eventos cíclicos, ¿verdad? O sea que en este caso, si yo pregunto, ¿es un trastorno anatómico? Vemos acá arriba, es un trastorno de los dilatadores de la vía aérea, es un problema de despertar, ¿no? Es un problema de estabilidad del control system, ¿verdad? Entonces nos enfocamos en esto, pero cuando vimos apneas en REM, se complicó, lo tuvimos que poner, obviamente este es un paciente que no tenía delay circulatorio desde el punto de vista de la fracción de eyección, pero tenía una bradicardia importante, a tal punto que lo mandamos a poner un marcapaso porque tenía un ritmo de 26 a 32 pulsaciones por minuto. Y no corrigió la apnea central. O sea que el loop gain es importante para pensar en este tipo de pacientes, porque muchos de ellos tienen también obstructiva en REM y son centrales en non-REM. Y esta propensidad del sistema de feedback a ser exagerado genera mucha repetición, pero no solamente en apneas centrales y periódicas, tiene su que ver también en algunos episodios de hipopneas obstructivas, yo diría. El gain, cuando está exagerado, el gain de este sistema depende también de la respuesta a hipercapnia, a hipoxia, y es muy importante ver qué pasa con la eliminación de CO2 y si el paciente se pone hiperóxico. En la polisonografía, cuando hacen titulación de estos pacientes, si yo veo que el paciente lo están titulando con CPAP o bilevel y la saturación de oxígeno es 99, 98, yo sé que va a haber centrales. Hay que bajar la ventilación para mantener la CO2 a un nivel más razonable. Claro. Para disminuir el loop. Este paciente, Omar, este paciente en el REM, ¿tenía obstructivas? Que Sí, se llenaban? severas, severas. O sea que tenías apneas centrales en el no-REM y obstructivas Sí. en el REM, y con la CPAP empeoró. Correcto. Y a este paciente también le mandé a poner un marcapaso. Se sintió mucho mejor porque estaba un poquito fatigado siempre. Sí. Con el marcapaso le mejoró y repetimos el estudio y todavía tenía apneas centrales. No se entiende por qué. No tenía Arnold-Chiari, no tenía hipertensión pulmonar, pero a veces la medicina es así. Sí, uno pensaría capaz que cuando estaba muy bradicárdico, capaz que tenía un poco de edema pulmonar por retrógrado, y podía ser la explicación de las centrales, pero Correcto. después O no se una lo... disminución de la velocidad de circulación. Claro, Pero sí. bueno, no lo pudimos resolver y este paciente está con, desde este punto de vista tiene una fracción de eyección normal, no hay ninguna contraindicación no hay contraindicación para ponerle un servoventilador, y funcionó bárbaro con el servoventilador. Este es el mismo estudio, el servoventilador en REM, el IPAP le mantiene la vía aérea abierta y le eliminó todas las apneas centrales, lo tengo así por más de 10 años. Bien. Este es un caso interesante, porque este paciente, este es un estudio domiciliario, con un electroencefalograma, hay una medición del electromiograma del chin, ¿cómo se dice chin? Del mentón. Mentón, y a su vez tenés acá el esfuerzo respiratorio torácico abdominal, una sonda nasal, y ves que el paciente tiene lo que definiríamos como hipopneas, ¿no? 95-89. La saturación fluctúa, 91, 94, está ahí, pero estuvo así casi toda la noche, pero no tiene arousals, no tiene despertares. Le baja un poquito, 89, tampoco tiene hipoxia persistente. Y es gente que vino por un tema ronquido, porque ronca muchísimo, y no tiene somnolencia diurna, no tiene tiene un índice de hipopnea definido solo por saturación, ¿sí? Porque vos le medís la saturación, pero como es un home test, quizás en un estudio domiciliario vos ves la desaturación y le haces el scoring y te lo comés. Decís, no, usted tiene muchas hipopneas y le recomendamos tratamiento, pero este paciente, yo le mandé tratamiento para el ronquido, le pregunté qué es lo que quería hacer, en realidad no necesita tratamiento, lo mandé a hacer un aparato dental para que no se divorcie. ¿Y cuántas hipopneas tenía? Y tenía bastante así, bastante severo. Desaturaciones.
Si vos, Sí, si vos haces una polisonografía, las vas a marcar por desaturación, pero no la vas a marcar por arousal. por arousal, sí. Y el Y si la flujo haces estaba por... disminuido, pero en un sistema que, por ejemplo, como el PAT, si vos haces el watchpad, que a mí me gusta para otras cosas, me va a marcar una desaturación de 4 o 3%, me las marca como un evento. Pero como no tengo electroencefalograma, no me hubiese dado cuenta que este paciente no necesita tratamiento. O sea que tuve que tomar... Claro. Pero Este, ahí justamente definís un fenotipo, o que después vamos a preguntarte, Omar, que justamente es un paciente que tiene hipopneas, eventos respiratorios obstructivos en grados, suponete, de 30 apneas por hora, en el cual la desaturación no es mayúscula, porque son 3-4%, no tiene mucho tiempo de hipoxia, porque desatura exacto. poco incluso, pero desatura significativo para contarlo, y no tiene microdespertar, o sea que no tiene el despertar eléctrico del cerebro. Y si no Y no tiene, tiene síntomas, solo ronquido. claro, y solo Solo ronquido, ronquido. o sea que Ah, nos enteramos porque le hiciste un cardiorrespiratorio o un monitoreo portátil o una polizón, correcto. cualquiera. Entonces, en ese paciente sin síntomas, por más, el IH solo no te define el tratamiento, eso es lo que estás No, diciendo. correcto. Justamente porque nosotros tenemos de esos pacientes, te vienen con 30 hipopneas por hora, pero no desaturan mucho, no tienen síntomas, no tienen factores de riesgo vascular, es necesario tratarlo, lo empeorás más a veces de lo que lo tratás. Correcto. Yo le traté el ronquido por un tema de pareja. Claro, Hubiese parecido por eso, tampoco lo trataba. tampoco lo Hay tratás. cosas que pasan similar, acá hay muchos pacientes con metadona. Yo no sé en Uruguay si hay clínicas de metadona que funcionan tanto como acá. Lamentablemente acá es un desastre ese tema. Pero hay pacientes con metadona que te hacen apneas centrales, ¿sí? Que si cuando vos y pueden roncar, le haces un estudio y hay unos que desaturan y otros que no. Los que no desaturan tienen un CO2 normal, pero si le haces un scoring, cuando le haces el scoring de las apneas centrales pueden ser altísimas y los pacientes pueden ser completamente asintomáticos. Entonces tampoco Claro, voy a traer a hacer una ventilación no invasiva con backup rate. Para, lo que hay que hacer es bajar la metadona y claro. a trabajar. En fin. Este es otro paciente más similar al anterior, ¿sí? Con limitación de flujo. Flujo, tenemos limitación de flujo, un estudio domiciliario también que tiene medición del electromiograma en el mentón y electroencefalograma, y vemos que hay un despertar, o sea que este paciente tiene, ¿sí?, evento respiratorio, que si vos mirás la saturación, de pronto no marcás mucho porque no desatura. Este mismo paciente, por desaturación, no tenés un índice de apnea y hipopnea. Si le haces un estudio y marcas esto, de pronto sería más como un Upper Airway Resistance Syndrome, ¿verdad? Donde son eventos respiratorios asociados con arousal, paciente sintomático, lo que tenía más que nada esta paciente se quejaba por el sueño muy fragmentado, insomnia, no sentía ronquido, porque no tenía ronquido, pero se despertaba persistentemente, ¿verdad? O sea que esta paciente de pronto vos tenés, acá tenés 3 minutos, tenés 1, 2, 3, 4 eventos, de pronto lo clasificás como una unspecified, como no hay termistor oral, de pronto no sabés. Pero este paciente, hay razones para mejorar la calidad de vida de este paciente, obviamente no necesita CPAP. Y en una paciente como esta vos podés mejorarlo con varias cosas, mejorando la estabilidad. Acá está, nosotros sabíamos, esta paciente también tenía un overbite, no tenía una hipoplasia mandibular, pero los dientes estaban, ¿cómo se dice overbite ahí? Sí, overbite decimos nosotros, Ah, en la overbite, submordida. ahí está. Eh, El overbite era ideal para, no, a un aparato dental le tiene que funcionar bien. Y esta paciente, si yo tengo que pensar cuál es el umbral de despertar, es un umbral bajo, no hace apneas importantes, no desatura. Yo no tengo problema esta paciente con insomnia y este tipo de despertares de hacer una combinación de un hipnótico con un aparato dental. O de pronto, si es posicional, hacer una terapia posicional con uno de esos, no sé qué almohadas usan ustedes para que el paciente no duerma. una. ¿Eh?
No, acá no hay almohadas para ponerse en lateral. Algunos se lo buscan en Mercado Libre y Mercado Libre, tienda mía, y la traen, que son como unas cuñas. No sé cuán confortables son. Hay algunas que son confortables y hay otras que no. A mí me gusta una que se llama Zoma, ZZOMA, que interesantemente fue hecha por posgrados de sueño, que se Mirá, trabajar con cosas en la casa, hicieron más plata que vos y yo. qué divino. Bueno, eso es bueno saber esos datos porque Sí, este es el Zoma Pillow. Está muy bien hecho porque es muy elástico. Ajá. Y vos te lo podés poner a nivel de la cintura, y lo que no te permite es estacionar en la espalda. Claro. Porque Ahí vos va. no estacionás de espalda, vos para cambiar de la derecha a izquierda te tenés que sentar un poquito. Ahí está. Y hay otras que son parecidas, Bumper Slumber, que es inflable, o sea que para las personas que trabajan y viajan, en lugar de ser de espalda, de que es foam, en realidad es como flash, una cosa así. Lo puedes inflar y desinflar. Bueno, estas son situaciones favoritas para mí, donde un segundito. I'm at a lecture now. Can I call you back? Hello? Yeah, I'm at a lecture now. Can I call you back? I'm sorry. Bye-bye. Sorry. No. Estas son las situaciones que a mí más me gusta tratar de evitar CPAP a los pacientes. Tengo 30% de pacientes en aparatos dentales, más o menos. Mirá, acá usamos muy poco aparatos dentales. A ver. Este es el último, que está muy bueno, porque en realidad es mucho más flexible. Podés abrir, lateralizar la mandíbula, y lo único que tenés que hacer para titular y avanzar más o menos, le cambiás estas bandas azules. Ajá, Cortas más chiquitas y avanzás más o menos, siempre guiado por el dentista, ¿verdad? Claro, obvio. Los pacientes que tienen Medicare solo le pagan estos, los bobos, que son más incómodas, pero funcionan igual. Mónica, tenía una pregunta. Dale. No, esos, Omar, están ya prediseñados, solo se les ajusta en el momento, no se los mandás a hacer especial, ¿o sí? Sí. Estos, el paciente tiene que tener un molde. ¿Ves la mordida, por ejemplo? Esto es una mordida que el paciente hace, y con esto se manda a la fábrica que te hacen el aparato dental, porque tiene que tener exacto la mordida superior. Entonces, una vez que viene eso, el dentista va a definir a qué nivel y lo va titulando. Al principio avanza a 2 milímetros, 3, 5. Lo máximo que se mueve son 12 milímetros, de la base a la mayor advance, adelantarse, ¿no? 12 milímetros de rango. No todos los pacientes toleran 12. El estudio domiciliario con el aparato dental para medir el resultado de la eficacia se hace cuando el dentista lo decide, cuando es adecuado. No lo querés hacer, porque al final se hace, y si el paciente le molesta, vas bajando. Pero cuando el dentista dice, nosotros hacemos el estudio. La otra cosa que hacemos, le voy a explicar después, tengo un slide, que es ahora hay escanes digitales que hacen, que ni siquiera te tienen que poner esa goma. Entonces te hacen un scan digital de los dientes y de la boca, y lo mandan a la compañía que te hace el aparato dental, y te llega por correo. Otra cosa que se puede hacer, ustedes tienen muy buenos dentistas ahí porque yo hablo con ellos, pero lo que se puede hacer es un preliminar. Una mordida preliminar, decidís cuánto lo avanzás, lo fijás y haces un estudio domiciliario en la casa. Si ves que funciona, le decís al dentista, hacelo. Si no anda, no lo hagas, porque esto sale $50 y el aparato dental acá sale mucho más caro, carísimo. Claro, igual acá. Están cubriendo, pero hay seguros como el Medicare, que es el seguro federal, te paga por CPAP o el aparato dental. Si haces uno dental y no te funciona, no le paga por CPAP por 5 años. Welcome to the American Dream. Y entonces a veces haces uno preliminar, a ver si funciona, y si funciona, lo haces, y si no, ordenás el CPAP. Esas son cosas para motivar a la gente en el camino. Bueno, voy a saltear esto porque nos vamos a quedar sin tiempo. Acá tenemos, obviamente, pacientes con apnea severa, que son los que más nos preocupa. Acá tenemos las desaturaciones bien desaturación severa, rápido
recuperación, esto es bien obstructiva. Obviamente debe tener algún tema de upper airway anatomy, obesidad, la lengua gigante, un cuello grande. Hay un problema de efectividad de cómo reclutar dilatadores musculares que te abren la vía aérea superior, y también tiene un problema del arousal threshold, que tenés que tener cuidado, que es muy difícil mejorarlo, pero lo que no querés hacer es empeorarlo, ¿verdad? Sí. Entonces siempre tenemos que pensar en este tipo de cosas. Vamos bien rapidito a hablar de fenotipos. ¿Qué hora es? Sí. No, estamos bien. ¿Estamos bien? Está, el fenotipo. O sea que un fenotipo es una expresión que observamos en un individuo, que es una característica que resulta de interacción entre muchos factores genéticos, como las personas que hemos visto, necesitan alguna corrección quirúrgica o anatómica, o mandíbulas hipoplásticas, o cuello muy grande. Los asiáticos, acá hay muchos pacientes asiáticos, tienen apneas severas con un índice de masa corporal normal. Todo es un tema craneofacial. En ambientales tiene que ver con la alimentación, la nutrición y todo lo demás, y no quiere decir que estén siempre relacionados. El fenotipo es distinto de un endotipo. Endotipo, ¿sí? Es un subtype, es un subtipo, una condición que uno lo puede reconocer. Creo que hay un ruido de fondo. Hay un ruido de fondo que no sé qué es. ¿Alguien está comiendo nueces o...? Entonces los endotipos son importantes reconocerlos también para ver si uno hace una selección más adecuada, ¿verdad? Son mecanismos patogénicos en apnea de sueño que se basan en distintas morfologías, obesidad, despertares, el umbral de despertares, la fisiología del upper airway, control de respiratorio. Y lo que no hablamos mucho es ustedes si leen los trabajos de Bradley en Canadá, que habla mucho sobre los líquidos, cuando uno se acuesta, que los líquidos migran del miembro inferior y pelvis al cuello y al tórax, sobre todo en el hombre, no tanto en la mujer, y que el manejo de los fluidos en pacientes que tienen rostral fluid shift, que sí que el líquido se va al cuello, son también elementos potenciales de considerar, asegurarse que el paciente no tenga retención de fluidos y todo lo demás. Hay pacientes que si le medís el cuello cuando se levanta un paciente, en el hospital lo pueden hacer, paciente obeso de mañana, mídanle el cuello con cuidado, y después vuelvan de tarde, una vez que esté sentado mucho tiempo, van a ver que el cuello cambia de medida. Y algunos para reconocer, por ejemplo, en los pacientes más adultos, ¿sí? Tienen problemas de arousal, rostral fluid, y tienen el genioglossus tiene una respuesta más limitada. Y ahora les voy a explicar lo que hice con algunos pacientes en este carácter para mejorar el tono muscular de la lengua y la respuesta del genioglossus. En hombres, obviamente, es una obesidad más androide y puede haber retención de fluido, y hay que, por ejemplo, considerar pacientes que son muy difíciles de tratar o necesitan presiones altas de CPAP, les pones un wedge, ¿cómo se dice? En el colchón, un triángulo para elevar la cabeza, eso te cambia el PCRI, disminuye el retroceso de fluido y puede mejorar la apnea si el paciente no quiere ser tratado, o a su vez puede disminuir el requerimiento de un CPAP con una presión más baja. En las mujeres menopáusicas es un tema muchas veces anatómico, distribución, y después tenés acá en este país, que hay mucha variedad de personas que vienen de muchos lugares del mundo. Tenés African Americans, tienen más obesidad, es anatómico. En asiáticos es disfunción craneofacial, que es más genético, sin obesidad. Cuando hay REM-related OSA, puede ser un tema de respuesta del genioglossus, y tenés también, desde el punto de vista supine, apnea posicional, que es lo más fácil de tratar, siempre y cuando el paciente use una buena. Pero también hay respuesta baja del genioglossus. Arousal threshold, y ya me falta poquito. Low arousal threshold quiere decir que el paciente tiene alta propensidad a despertarse muchas veces de noche. En general tienen apneas, hipopneas más leve, ¿sí? Sedativo puede ser beneficial, como en ese paciente que yo le mostré, que tiene
disfunción y de pronto le tratás la resistencia de la vía aérea y le das un sedativo, de pronto duermen mejor, no desaturan, no se despiertan y le mejorás la calidad de vida y la funcionalidad diaria. El low arousal threshold también está asociado con less hipoxia y es más hipopneas que apneas y la apnea es más corta. Muchas veces cuando la apnea y hipopnea es más corta, te aumenta el número de eventos. Porque cuando tú tenés apneas que son muy largas, no tenés tanto espacio por hora como para tener muchas apneas. Los pacientes con apnea más severa, a veces el índice baja un poco porque son muy largas. Estos pacientes con el típico Upper Airway Resistance Syndrome, de pronto tienen un índice de apnea y hipopnea bajo porque no desaturan, pero el RDI, Respiratory Disturbance Index, puede ser en nivel severo. Y no hay que asustarse de eso, porque eso quiere decir que son eventos cortos, repetitivos, que tienen un impacto en la calidad de vida muy importante y no hay que asustarse de tratar ese arousal threshold. Y obviamente cuando hay high arousal threshold hay que tener mucho cuidado, son más con apnea severa, sedativos, hay que tener mucho cuidado, medicaciones para el dolor, y tienen más hipoxia y apneas prolongadas. Una pregunta, Omar. En los pacientes esos que tú contás que tienen muchas apneas que son cortas y que tienen un umbral del despertar muy pequeño, o sea, se despiertan mucho, ¿considerás bueno, nosotros nunca consideramos el tratamiento sedativo hipnótico, por ejemplo, no me refiero a benzodiazepinas, pero hipnóticos. ¿Considerás eso que puede ser un tratamiento? Mira, la gran pregunta es una pregunta muy interesante, porque imagínate que vos tenés un paciente que no desatura, ¿sí? Sí. Tiene flow limitation y despertares, y no le molesta a nadie, y la evidencia que tenés que ponerlos en CPAP, o que si le vas a dar un esopiclón, les vas a hacer una hipoxemia y van a tener daño cerebral, es muy baja. Entonces, todo esto es nuevo para la gente tradicional, como tú y yo, es como decís vos. Sí. Índice, ordenás CPAP, después de la mitad de la gente no lo usa, y de la mitad lo usan un poquito, si lo usan 4 horas te quedás contenta, entonces le das Zolpidem, pero el resto de la noche están con Zolpidem y sin la máscara. Sí. Estamos aprendiendo todo eso, yo no tengo, bueno, no soy un máster en esto, pero lo que me doy cuenta es que los pacientes que tienen enfermedad leve, yo presto atención a los síntomas y los monitoreo. Yo prefiero en pacientes como esos, si es muy repetitiva y ronca y se va despertando, ofrecerles algo similar. Cuando yo le ofrezco CPAP a esos pacientes más bien jóvenes, femeninos, que no tienen somnolencia, que tienen una insomnia crónica, que son teenagers, te trato de decirle, usate un aparato dental, no vas a roncar, no te vas a divorciar, y vas a tomar. Si se niegan, documento y le doy pastillas para dormir. No tengo miedo de eso. Lo que sí tengo miedo es los pacientes con apnea severa. Con desaturación, ¿te referís? Desaturación, que de pronto vienen a mí, ya están con clonazepam, ya otras benzodiazepinas, porque es lo que le recetó todo el mundo. Hace 10 años que lo usan, y si yo se lo saco, puede ser problemático también, porque hay todo un tema de descontrol cuando vos lo suspendés de golpe. O sea que hay que balancear, no son todos los casos iguales, pero no hay que tener miedo en casos muy leves, y me parece que hay que comunicar, y la idea del aparato dental, o esto es lo que estoy usando ahora, y ahora les voy a explicar en esto en un minuto, porque esto es brillante. Ok, y acá tenemos low arousal threshold cuando es bajo en esos pacientes como el que tú recién me explicabas. Corregir el arousal es importante. ¿Por qué? Porque también los estudios muestran que cuando vos le das un hipnótico a estos pacientes, no es que se van a poner hipercápnicos, pero el CO2 se hace reset. En lugar de estar hipocápnicos, se hace un reset, y el reclutamiento del genio gloso y las señales neurológicas para reclutar la apertura de la vida aérea depende del CO2. O sea que cuando vos le das muchas veces un hipnótico, no muy poderoso obviamente, esos pacientes, la CO2 sube un poquito dentro de los valores normales, pero no están hipocápnicos, y de pronto mejoran también y disminuyen. En la clínica Mayo trató durante muchos años las apneas centrales con Ambien, con Zolpidem. Con Zolpidem. Sí.
Entonces digo, para mí Sí. da miedo. Y aquí tenés el arousal threshold. Hay estudios que te demuestran que sube de 28 a 48% respectivamente con esopiclona y trazodona. Es un estudio que se hizo con esta medicación combinada. Y reduce el índice de apnea y hipopnea. Yo no lo haría en un paciente que tiene high arousal threshold, pero en estos pacientes esa es la evidencia, ¿no? Y después el loop gain, todos hemos hablado del loop gain, yo no me voy a extender ahora en CO2 y enfermedad cardiomiopatía congestiva y central apneas y chain stocks, pero sabemos que el impacto de dar oxígeno puede ayudar, ¿verdad? En fin, para hacer un summary, y después tengo 2 slides nada más para mostrar algo nuevo que estamos usando, en factores de riesgo, no está muy clarito, les pido perdón. Vos tenés congestión nasal, esto no voy a hablar de surfactant, obviamente, porque no es importante para esto. Congestión nasal puede estar con small upper airway, la vía aérea disminuida, pacientes con trastornos alteraciones. tienen una vía. Y en estos pacientes, como eso queremos saber, yo tengo pacientes con apnea severa, muy bien, están muy bien con aparatos dentales y no toleran CPAP. Prefiero darle CPAP. Si no toleran, si no les gusta, si no lo van a usar, si no lo usan, los pongo en aparato dental y la verdad es que funcionan bastante bien. La reducción del índice es muy significante, lo podés poner con tratamiento de apnea posicional y lo podés combinar con otras cosas. Obesidad, low lung volumes, obviamente eso disminuye la tracción traqueal. Obviamente todos estos pacientes pueden usar CPAP, ¿verdad? Pero aquí puedes pensar en pérdida de peso. Acá tenemos ahora una lluvia de pacientes usando el semaglutide. No sé ahí cómo están para la pérdida de peso. No. Ozempic, está inyectable una vez por semana. ¿Qué es eso? Hay una medicación, se llama semaglutide, que tenés que revisar porque es fantástica, fantástica. Arrancamos para ahí. No, es fantástica. Es nuevo, tiene 3 nombres comerciales, Ozempic, Rybelsus y Wegovy, pero los pacientes empiezan con semaglutide, te disminuye el apetito, te da un poquito de náusea, te baja peso de una manera increíble. ¿Y no tiene efectos secundarios grandes? No, todo tiene efectos secundarios, tenés que tener cuidado con qué lo combinás, con qué medicaciones para la diabetes lo combinás, pero la buena cosa de esto que te mejora el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero nunca que es lo que es brillante, y revisar la literatura de la medicación, pero es brillante. Y después, obviamente, la cirugía bariátrica. Después, Claro. El tema de respiratory instability, usar oxígeno o drogas, o algunos papers también que usan aumentar el dead space, el espacio, ¿cómo se dice? Muerto, anatómico muerto. Pero eso no lo hace nadie. Y después tenés el hypoglossal nerve stimulator, que acá se hace muchísimo, que la verdad que para algunos pacientes funciona bien. Y después tenés el low arousal threshold, como esos pacientes que yo te dije que podemos usar sedativos. Y obviamente CPAP, pero pensando en todo esto, esto es nuevo, está aprobado por la FDA, y todos, y este es el generador de impulsos, y te da electricidad a la lengua, es como mandar la lengua al gimnasio. Pero Entonces, ¿eso cuándo se usa? durante el día, 20 minutos todos los días durante 2 meses, y después 20 minutos 2 veces por semana, mantenimiento, y la gente que está, las publicaciones y la ciencia, por gente de mucho respeto, como Atul Malhotra, Marina Rascoliatas y otros científicos importantes, y he tenido unos cuantos pacientes que no toleran, no les gusta nada, los puse en EXAER-BC, especialmente pacientes mayores, personas en 70 años que no tienen nada, y le ha mejorado el tono muscular de la lengua y la respuesta, y de pronto le repetís el estudio, tienen eventos todavía, pero ellos te dicen, no me levanto más a orinar, estoy descansado, mi esposa me dice que no ronco. Tienen algunas hipopnias ahí, pero le mejoraste la vida, y de pronto el índice de apnea y hipopnea bajó 50%. Si empezaron en 60, con 30 no estás contento, pero 60 es peor.
y hay mucha gente que lo usa para ronquido. Está aprobado por el FDA. Ya. ¿Es muy incómodo el uso? No, Genera... te da electricidad, pero Sí, por eso, pero... la regulación del Ah, aparato, vos lo regulás, y cuando vos fíjese un vídeo, en nunca lo había visto. es nuevo. Vos empezás con un voltaje de 4, después de 2 días te vas a 5. Al principio lo sentís, pero después, como todo, te Te acostumbras. acostumbras. Y los pacientes vienen, vos le examinás la lengua y la lengua parece otra lengua, porque ¿En es serio? pequeña, la relación entre músculo y grasa de la lengua cambia, la tonicidad de la lengua cambia, y vos le mirás el Mallampati y cambia. Si lo empujas, Mira, te estimula la parte posterior de la lengua y lo dejas más adelante, más la punta. en serio. Es nuevo, hay, como aquí tenés algunas investigaciones hechas. La compañía es muy seria y la gente que está haciendo los estudios también es muy seria y tienen mucha esperanza. Quizás, por ejemplo, un paciente con un aparato dental que no trata las apneas severas al nivel que vos que estás, Sí, interés. le agregás esto durante el día y después el aparato dental funciona mucho mejor. Hay que pensar en ¿Y esa... cuánto sale, Omar? Esto, acá sale $700 el aparato, que comparado con CPAP, que es más caro, o un aparato dental acá sale $3.000. Claro. $700 el sistema, y después cada 3 meses necesitas comprar uno de estos, porque si no los electrodos y eso pierden Se deteriora. actividad. Ahora creo que salen $70 cada 3 meses. Es muy interesante porque yo he tenido hasta pacientes que acá el sistema mutual, el sistema de financiación no abarca a los dispositivos de avance mandibular, con lo cual le dan la CPAP, pero no los avances mandibular. Y he tenido pacientes con apneas del sueño leves, pero con un ronquido muy intenso, que me han pedido la CPAP porque si no se divorcian. Sí, Que a uno, obviamente. y es terrible ponerle CPAP por ronquido, yo les explico, por más que... Pero ¿el seguro le paga por ronquido? Acá no te pagan por ronquido. Bueno, no, pero a veces le pones, digo, para que le solucione eso, apnea del sueño. Obvio que tienen apnea del sueño leve o moderada con síntomas, sintomático, y el seguro le paga, sí. Pero el problema es que es como una cosa horrible tener que indicar bueno, para que duerma el acompañante, ponerle una CPAP al paciente. Pero he tenido más que nada mujeres que quieren usar CPAP porque no toleran el ronquido, ellos se sienten mal. Entonces, esto sería una opción excelente, digo, para la apnea leve, el ronquido, muy roncadores. Y después tenés esto, que no tengo experiencia todavía, solo a un paciente le mandé. Ustedes se acuerdan que los aparatos dentales tenés Mandibular Advancement Devices, y después tenés el Retention, ¿cómo se dice? Retention Devices. Estos aparatos que los dentistas usaban, que vos ponías la lengua acá adentro. Sí, horrible, horrible, que le sacan la lengua. Espantoso, nunca fue tolerado. No. Pero esto es nuevo, también está aprobado por la FDA, que lo que te hace es presión negativa. Esto te succiona el aire un poquito, de manera que trae la lengua y el paladar más para adelante y mejora la apertura posterior, ejerciendo una presión negativa sobre los tejidos. Y a su vez tiene un succionador que te va sacando la saliva, ¿no? Es muy complicado. Esto y al otro día lo tirás. Y bueno, hay unas cuantas publicaciones hechas, si se fijan, INAP by Somnix. No tengo mucha experiencia con esto, se lo recomendé a alguien que era muy terco, que no quería nada. El problema que veo con esto es que los pacientes tienen que ser muy habilidosos de poder tener un buen sellado. Es como es hacer scuba diving, como se dice, si querés bucear, si no te pones bien el aparatito en la boca te vas a ahogar. Y esto lo usan bien, sale aire por todos lados y no es eficiente. Tengo que revisar bien la literatura, no se lo recomiendo, les digo que existe, tengo que aprender mucho más sobre esto, pero me pareció una opción interesante. Muchas veces
los pacientes quieren probar algo antes de aceptar CPAP. Tal cual. Yo también soy de la idea que cuando quieren probar algo antes de CPAP, le dan la oportunidad y les demostrás si las cosas funcionan. Puedes hacer un estudio domiciliario con esto sin problema, porque no impide ningún sensor, y te vas a dar cuenta si funciona o no. Y bueno, y lo último, esto fue lo que hicimos con Rapaport el año pasado, antes de irme de vuelta de Mount Sinai a NYU, y fue una idea de hacer un protocolo multimodal, rapid trial. So, darle al paciente la oportunidad de elegir rápidamente, en 3 meses, depende cómo es el estudio de sueño, si tienen apnea posicional, si quieren probar CPAP, si quieren probar una Almohada. almohada como esa que le mostré, usamos esa, el Zoma, o si quieren usar un aparato dental, y está el Dr. Binder, que es muy buen dentista, que le encanta enseñar y que estaría dispuesto a armar, y si ustedes quieren juntar dentistas a la escuela de odontología, Buenísimo. respiratorio y sueño, y tratar de hacer algún tipo de simposia para que él explique cómo hacen las cosas. Es brillante, le gusta enseñar, es macanudo, no habla español, pero es divino. ¿Cómo se llama? David Binder. Bien. La hija es dentista también, hace de medicina del sueño odontológica, y la hija mucho más joven, se casa la semana que viene. Me tengo que poner traje. Ella como estudiante hizo la escuela de odontología en la Universidad de Buffalo, y ella con el padre hizo el currículum de Dental Sleep Medicine, y empezaron un curso de odontología para medicina del sueño. Mientras ella era estudiante, lo dirigió ella con la ayuda del padre. Son muy seniors, y ellos van a todos los congresos de sueño, van al Congreso Odontológico del Sueño. Acá está lo que se llama American Academy of Dental Sleep Medicine. Él es uno de los pioneros, y después él siempre va al ATS o al de sueño. Bien. O sea que estas son otras cosas que puedes hacer. Si vos tenés un dentista que te puede hacer un preliminar, Sí. difícil, lo fijás más o menos donde pensás que puede funcionar, haces un estudio domiciliario y le decís, no, don Francisco, esto funciona, no funciona, así que le voy a ordenar CPAP. Ya le mostré que no funciona, ¿está contento ahora? Está, tomá. O si funciona, de pronto se lo mandás. Hay un par de dentistas en Uruguay que hacen aparatos dentales y hacen de los buenos, ¿no? Sí. Bueno, o sea que para terminar, porque me estoy extendiendo, hay que pensar trastornos funcionales que tienen que ver muscular, con debilidad, trastornos que tienen que ver con el genioglossus, trastornos del loop gain que se pueden tratar con oxígeno en pacientes con chain stocks, por ejemplo, o algunos pacientes con apneas complejas para disminuir en conjunto con otras terapias, medicación. Y después tenés trastornos de arousal, hay que empezar a pensar en el uso de medicación. Y como siempre, pérdida de peso, cirugía, CPAP, por supuesto, aparatos dentales, y en esta combinación navegamos. Y bueno, acá ya no me quiero extender. Como tú bien dijiste, lo resumiste al principio con tu inteligencia. Ay, Dios mío. No todas las índices son Ahora iguales. sí pareces mi madre. No todos los índices son iguales. Entender las diferencias de los mecanismos y tratar de ser un poquito más creativo. Combinar cosas y ser un poquito más cuidadoso y no ser apurado en el uso de CPAP puede ser importante para el tratamiento y la eficacia, y que el paciente se mantenga adherido al tratamiento. Y por supuesto hay que hacer más research. Pero lo más importante para mí, el gran problema que tengo ahora yo, es esto. Gracias. Gracias, Omar. Bueno. Excelente. ¿Alguna Excelente. pregunta? Muchas gracias. No, en realidad me encantó, y resumimos los fenotipos a través de tanto lo anatómico como fenotipos de acuerdo a cuando lo estudias. Si lo que predomina es la desaturación y la prolongada de la apnea, si lo que predomina es el microdespertar con apneas escasas, que eso nos tiene que hacer, y hace mucho más interesante la medicina, más que poner CPAP con un IH más de 30, CPAP, IH menos de 30, porque eso realmente uno se daba cuenta que estaba haciendo, que haces las cosas mal.
Me gustan las opciones terapéuticas, incluso para las apneas posicionales, que acá tampoco usamos. Por ejemplo, si vos tenés un paciente con apnea posicional, que te das cuenta que realmente está vinculada al decúbito, ¿le haces como único tratamiento, así sea severa, le probás con el Soma? Sí, le probamos con el Soma, y este no tiene, pero estos posgrados de sueño que fueron muy inteligentes, que siguieron la carrera también, no se asusten, lo que hicieron muy interesantemente es le agregaron un chip posicional, que te dice si el paciente es efectivo. Entonces, es un estudio domiciliario de sueño, podés sacar el chip y te fijás si todavía hay residuales, es que se puso mal el aparato, lo puso bien. También tenés aparatos dentales, le ponen un chip de compliance, no sé si alguna vez lo vieron. No. Los aparatos dentales tú puedes pedir un compliance. Por ejemplo, todo lo que son de profesionales que manejan camiones, ómnibus, todo tipo de profesionales que manejan en la ruta o en el transporte o en los trenes, los que no quieren o no toleran CPAP. Si el estudio del aparato dental muestra efectividad, ellos pueden volver a trabajar siempre y cuando tengan un compliance, una medición de adherencia. Entonces, un aparato que mide calor, ¿sí? Y mide posición. O sea que tú sabes, ellos tienen que traer el aparato una vez cada tanto, cuando vos lo replicas, pones el aparato en un sensor y bajás, así como mirás el compliance del CPAP, cuántas horas, la posición, si están supine, no supine y todo lo demás, vos podés mirar cuánto tiempo lo usa. Acá eso no lo hacen. Creo no que es baratísimo el chip. Es súper barato. Cualquier aparato dental le hacen un agujerito así con el taladrito y se lo pegan y se lee. Es baratísimo. No es... Excelente. En realidad has aumentado todas las disponibilidades terapéuticas, que a veces las tenemos limitadas porque tampoco tenemos mucha experiencia. Pero hay gente que se lo puede comprar y que sin duda a veces prefiere probar con un dispositivo de avance mandibular, teniendo en cuenta lo que decías tú de los fenotipos, incluso la cirugía, que tenemos pacientes como los que mostrabas de la chica. Me parece que a veces hay que darle, o por lo menos plantearle la posibilidad a gente joven de que acá o en otro lugar, es verdad que los cirujanos de niños que operan quizás paladar hendido y todo eso puedan ayudar en ese tipo de cirugía, se me ocurre. Habría que investigar más ese polo. Me parece que fue interesante. A ver si hay preguntas. Omar, buen día. Buen día, doctor Curvelo. Pablo Curvelo, ¿cómo andás? Bien. Un placer, como siempre, escucharte. Gracias por estar ahí. Creo que tu charla, como decía Anita, es un gran estímulo para todos los nuevos campos que se abren en la medicina respiratoria del sueño, porque vos mostraste un montón de cosas recontra innovadoras. Para nosotros muchas nunca las habíamos ni escuchado. Y la verdad que esto me parece que es sobre todo un gran estímulo para gente joven que incursione en el camino a ustedes. O sea, nosotros tenemos, digamos, ciertas debilidades que Anita y José siempre te han contado en todo lo que es las dificultades de estudio y de tratamiento de muchos pacientes, y tenemos un subdiagnóstico muy grande. Y tampoco tenemos tantos técnicos y tantos médicos formados en el área del sueño, por lo cual me parece que tu charla, primero que nada, es un gran estímulo para que gente joven se aproxime, como dice Anita, desde todo lo que es la innovación, no solo en la CPAP y no CPAP, sino desde todo lo que es la innovación diagnóstica y terapéutica que vos mostraste. Me pareció, me pusiste conceptos sobre la mesa que para mí son totalmente revolucionarios, ¿no? Hacerle un hipnótico, manejar un paciente con un aspirador que succione la lengua, movilizar la lengua con algo que la hace vibrar, etcétera, etcétera. Todo eso me parece fascinante, y la verdad, creo que sería muy bueno que algunos de la gente jóvenes, de nuestros residentes,
pensar en hacer algo contigo o visitarte, o yo creo que esto es una buena puerta de entrada para estimular a alguien a que te visite y que yo te voy a visitar para tomar unos vinos, si querés, y te llevo un tanat, pero no para ir a hacer un entrenamiento. Para ir a pasear un poco por Central Park y tomar un vino, sí. No, pero gracias por la participación, me parece que excelente, capaz que hay que hacer algún taller más, como tú decías, donde vos estés, Omar, y también alguno de los odontólogos o alguno de tus colegas también, pero esto del Zoom nos abre, tenerte más cerca nos beneficia, nos da esta posibilidad y bueno, y esperamos que en algún momento vengas por acá pronto también. No, ya estoy yendo. Ahora voy en octubre y voy en diciembre. Siempre voy. Ana sabe. Pero no, primero, Pablo, muy agradecido. La verdad que es un placer siempre tener la oportunidad de conectarme con Uruguay. Aprendo más de lo que enseño siempre. Una cosa les quería decir, porque yo he visto cómo trabaja el equipo. No hay deficiencias, lo que hay es una necesidad de acceso, porque siempre le digo a los posgrados que el éxito tiene una fórmula media rara que es conocimiento más experiencia multiplicado por actitud. Y la verdad que en Uruguay, en ese sentido, la actitud multiplica todo, el conocimiento es brillante, porque hay clínicas y es un grupo divino de personas, tienen todo, y acá estas cosas recién llegaron, no es que están hace 50 años. La única razón que llegan las cosas primero acá, no es porque nadie sea más inteligente, porque la gente que hace aparatitos quiere vender muchos y sabe dónde hay millones de personas. En fin, pero no es una reflexión de progreso de ninguna manera, y con mucho gusto, en cualquier momento que quieran armar un equipo de gente para hacer algo juntos, levanto el teléfono y acá nadie dice que no. Y No, que sí. acá nadie dice que no. Acá el doctor Binder va a estar encantado, algún cirujano va a estar encantado también, sobre todo las cosas, alguna cosa que no se haga, siempre hay cosas que se pueden hacer, obviamente. Y la parte de odontología me parece también muy bueno desarrollar acá. Tenemos un odontólogo Sisín de apellido que no sé si... Yo hablo con él. Sí. Bien. Él sabe, sabe. Sí, claro, que le estamos mandando ahora porque Buño se jubiló. Y me parece bueno capaz que contactarlos también y involucrarlo, porque esto es multidisciplinario, como vos decís. Exacto. Sí, Cirujano, el otorrino, cuando hay hipertrofia amigdalina o algo más, no sé qué cantidad tienen ustedes de eso, de soluciones con la parte, porque a veces el colapso después es más bajo igual, pero bueno, de ir viendo, hacen esas laringoscopías que miden con sedación a ver dónde es más el colapso. Pero bueno, esos equipos multidisciplinarios ayudan en determinar un poco más como a medida dónde está el colapso, cuál es el mecanismo y cuál es la solución, ¿no? Y sí. bueno, y el del genio gloso no lo tenemos acá disponible tampoco, ni los estudios, pero está bueno que no tengo mucha referencia de efectividad del estimulador. Cuando haces la selección de paciente adecuado, si buscas la literatura, tiene buenos números en la mejoría del índice de apneas hipopnea obstructiva, 60%, 70%, la reducción es importante, la desaturación. A veces lo combinan con tratamiento posicional, pero generalmente las personas que van al Inspire, que es como se le llama aquí, porque hay 3 compañías que hacen marcapaso del genio gloso, el Inspire, que es el que se usa acá en este país más que todos, son para personas o que no quieren otra cosa o que han fallado todo. Claro. Y a veces tenés pacientes que han tratado, vienen a verte y el primer estudio fue hace 10 años, 12 años, después 6 años, que así están navegando con hipertensión, con 3 medicaciones, diabético, obeso, y siguen viniendo porque lo mandaron, pero... Totalmente. son cosas, sí, se puede arreglar. Hay un otorrino acá que es muy bueno, y está el de Monsaina, que es amigo mío, puede participar sin ninguna duda. Y el doctor Sisín es
Es muy bueno. Usa aparatos muy buenos y sabe lo que hace. Yo le mandé un par de personas a él. Yo no sé Perfecto. si él era dentista. Interesantemente, el padre era mi pediatra cuando era chico. Ah, mirá, qué gracioso. Sí, El mundo exacto. es chico. Eh, Excelente. Bueno, Bueno. Omar, no tengo más que agradecerte porque ha No, sido gracias a ustedes. muy ilustrativo y bueno, ya estaremos organizando una nueva. Cuando vengas, hacemos alguna jornada y nos haces presencialmente, traenos algún dispositivo de esos para mostrarnos y bueno, seguimos aprendiendo. Perfecto. Gracias. Que tengan un buen Gracias, Omar. Muchas Chau, chau. gracias, Omar. No. Chau, chau. Gracias, Omar.